Pero tenemos a Melissa Moya para hablar hoy sobre la música en la antigua Mesopotamia. Ay, eso me lleva al colegio, Melissa, a la escuela. Sí. Sí. Bueno, ustedes recuerdan. Ajá. ¿Perdón? Me lleva a una película. La película Babel. Con Brad Pitt y Kate Blanchett. Que la música de toda la película era música básicamente de esa época de Mesopotamia. Inspirada en esa época. Con ¿Y cómo los es la música de esa originales época? y todo eso. Sí. Ya la vamos claro. Pues hoy la vamos a conocer y entonces vamos a poder más fácilmente entender por qué en este tipo de películas se dan ciertas características propias de la música que, bueno, permiten a uno situarse en esas culturas. Sí. Lo primero es recordar, estamos en el recorrido de la música en la antigüedad. Entonces, estamos pasando por las civilizaciones antiguas. Ya pasamos en el episodio anterior por China. Y entonces hoy ya vamos a la civilización de Mesopotamia. ¿Qué pasa con Mesopotamia? Es una tierra en que convergen diferentes culturas. Nosotros estamos hablando ya en la etapa de la antigüedad, hacia los 3.000, 4.000 años antes de Cristo aproximadamente. Y bueno, Mesopotamia significa tierra entre ríos. Recordamos que esta civilización estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, y bueno, de lo que ahora forma parte Siria e Irak. Y aquí se dan muchas culturas, y nosotros también en la música, en los instrumentos musicales, tenemos influencias de diferentes culturas. Nosotros tenemos los sumerios, por ejemplo, nosotros tenemos, aquí es cuando se dan también los acadios, los babilonios, y hacia el 4.000 años antes de Cristo que se empiezan a desarrollar las ciudades auténticas. Recordamos que ya en esta etapa ya estamos, o sea, ya ha pasado las civilizaciones que se empiezan a hacer porque ya se ha venido desarrollando lo que es la piedra, el trabajo sobre piedra, también bronce, y nosotros vamos a encontrar todos esos materiales en los mismos instrumentos y también vamos a encontrar muchas inscripciones, o sea, restos arqueológicos con tablillas, que nos han permitido a nosotros descifrar cómo era la música en aquella época, porque era una cultura que reflejaba en sus pinturas, en su arte, en sus inscripciones, lo que ellos hacían. Entonces, ya con la invención de la escritura, que viene datándose alrededor de 3.000 años antes de Cristo, ellos tenían un sistema de escritura cuneiforme, la primera que aparece. Ya nosotros comenzamos a tener registros, incluso de partituras musicales. Entonces, también con todo esto nosotros podemos descubrir cómo era más o menos la música en aquella época. Y pues por todos estos restos es que nosotros entendemos que ellos tenían canciones para sus actividades religiosas, ellos eran politeístas, creían en diversos dioses, entonces hacían música de culto a sus dioses. También encontramos canciones para ceremonia de boda, de funerales, también canciones de trabajo, canciones infantiles, encontramos música militar. Dentro de sus actividades también de entretenimiento, la música es parte habían canciones infantiles, música de danza, y bueno, los instrumentos desarrollados en esta época son precisamente con ya los materiales que ellos tienen desarrollados. Un ejemplo sobre todo del repertorio que acabo de decir, puede ser un poema épico de aquella época, y yo he traído una audición, les voy a compartir una audición, interpretada por Peter Pringle, de este poema épico de Gilgamesh. Es una audición, un fragmento de este poema, y vamos a escucharlo.
nosotros gusta, escuchamos. Me No gusta. Pero Sí, déjanos me comentar, gusta. porque Ay, qué chévere. era preguntarle, era una Sí. pregunta de Ah, examen. ahí viene la profe, dale. Ella se pone Era seria. preguntarle, eso que escucharon, ese instrumento de fondo, ¿a qué más o menos le daba? Bueno, ahí suenan cuerdas, Exacto, un instrumento de cuerda. cuerdas. No voy a decir nombre, pero instrumento de cuerdas, ¿no? También Sí, tiene claro. cuerdas. Sí. No sabemos cuántas, Pero tiene cuerdas, como ¿no? arpa Sí, o algo no sé, parecido. sí. Por cierto, Melissa, ¿tú sabes? ¿Nos pudieras compartir de qué se trata? Sí, por favor. Claro que sí. Claro que sí. Eso viene ahora. Bueno, primero, antes de pasar ya a la parte de instrumentos que nosotros vamos a ver, sí es un instrumento de cuerda, es de hecho un laúd, que es uno de los Ah, un instrumentos que laúd. se Ay, iba a desarrolla. decir Claro, eso. lo tenía ahí. Caramba, se me Sí, ahí adelantó. estaba y no lo dijimos. ¿Qué les pareció esa melodía que ustedes escucharon? Ay, Mira, a me mí me gustó gustó. mucho. Sí, a me mí gustó. también. Le dije, muy agradable, muy agradable. Sí. Se te sintoniza con algo. Me imagino que haciendo trabajos meticulosos en que tú tengas que estar O tranquilo, una música así meditación. te puede ayudar, sí. Pero me da Me un toque gustó. de tristeza. Es Sí. música de Algo tristeza funeral, también, sí. Algo por de ahí. nostalgia, Sí, como un... Ujú. Pues Dime. qué bueno que mencionan eso, porque justamente les había dicho que este fragmento es basado en el poema épico de Gilgamesh. Ajá. Entonces, le voy a leer un pequeño fragmento de ese poema, traducido al español, por supuesto, que dice: las lágrimas corren por la cara de Gilgamesh, al tiempo que dice: voy a recorrer un camino por el que nunca he andado. Voy a emprender un viaje desconocido para mí. Debiera estar contento con el corazón gozoso. Si triunfo, te haré sentar en un trono. Ellos le trajeron su armadura, poderosas espadas, el arco y el carcaj, y se lo pusieron en sus manos. Ya, ese es un pequeño fragmentico del Pero poema. Sí, Rey, la pegaste ahí, es triste. La pegate ahí. Una Es pena. mucho más largo realmente, son varias tablillas que Me gusta conforman ese poema. como que él va a iniciar a recorrer un camino desconocido, entonces la música te va llevando con él. Me gusta eso. Me gusta. ¿Con qué seguimos, Melissa? Bueno, Encanta. bueno, lo primero es que esto es una de las partituras más antiguas. Fue encontrada precisamente en Irak y está inscrita en tablillas de arcilla, como les había mencionado anteriormente. Además de eso, nosotros tenemos otra colección encontrada de la música más antigua, que son una música de himnos hurritas. Los hurritas fueron un pueblo también de esta civilización, y que lo que viene comprendiendo lo que es la parte de lo que ahora sería el sudeste de Turquía, norte de Siria, Irak. Y bueno, esa colección de fragmentos fueron descubiertos por los norteamericanos alrededor de los 50, 70. O sea, descubierta en los 50 y a los 70 viene siendo, pudiendo ser descifrada. Y esta colección tiene 36 himnos. Solamente una de las tablillas es conservada casi en su totalidad y consiste en un himno a la diosa de Ugarit, llamada Nikal. Entonces, vamos a escuchar ahora mismo un fragmento también de este himno. Cabe destacar que, bueno, expertos que han descifrado estas partituras han tratado de hacer diferentes versiones, tratando de también completarla y adaptadas a distintos instrumentos que eran los que se daban en la época, que en un momento nosotros vamos a hablar sobre eso. Entonces, ahora mismo vamos a escuchar este himno a Nikal. ¿Qué les pareció ese fragmentito? Me gusta. Seguimos con Se cuerdas me gusta ahí. también, sí. Sí, Pero sí. un sonido fuerte, una cuerda como fuerte. Y en Y esa la puedo época describir físicamente como gruesa. no habían Sí, tambores en esa época.
Yo te estoy esperando los tambores. Sí, realmente sí. Ya nosotros, bueno, pasando a precisamente la parte de instrumentos, nosotros tenemos en las cuerdas, lo que se destaca es el arpa. Luego está también la lira, el laúd y la cítara. Nosotros hemos escuchado anteriormente, bueno, distintas arpas, pero específicamente ya la de Mesopotamia tiene un diseño un poco más recto, más, bueno, que se nota un poco más sencillo y más antigua, como el arpa que nosotros conocemos de hoy en día. Y tiende a tener una iconografía de animal abajo, por ejemplo, a veces tiene un diseño de toro en la parte inferior. Nosotros entendemos que el arpa es un instrumento de madera, pero es sin mástil, o sea, no tiene atrás, las cuerdas están tensadas en el medio, pero las cuerdas están, o sea, están al aire. Exacto, están al aire, están extensadas en los extremos, pero a diferencia de la guitarra, por ejemplo, que tiene todo un cuello, una caja de resonancia, el arpa no. Entonces también tenemos la lira, que es parecida al arpa, pero es más pequeña y se agarra, es de mano, mientras que el arpa se coloca en el suelo, es más grande. Luego tenemos el laúd, que viene siendo una guitarra, aunque ya el laúd de esta época, sobre todo la parte de donde están las clavijas del clavijero, estaba inclinado, o sea, hacia atrás. Y esas son algunas diferencias que nosotros tenemos del laúd. Además de que era más curvo, más arqueado, la caja de resonancia del laúd de aquella época también, de aquella civilización. Y en cuanto a los vientos, nosotros podemos encontrar también lo que son la flauta, encontramos también chirrimías doble, que vienen siendo como unas flautas, o sea, de dobles tubos que la persona se coloca en la boca y lo toca. Nosotros podemos ver en algunas pinturas antiguas donde nosotros encontramos este tipo de... Pero ahí había que tener un buen pulmón. Buen pulmón. Sí. Bueno, no, porque no es como una trompeta, por ejemplo. Que ya la trompeta requiere más, para que el sonido salga, requiere mucho más fuerza, pero estas flautas que eran más pequeñas, los tubos eran más finos, ya eran diferentes, tenían muchos orificios, y bueno, se ejecutaban, o sea, los dos tubos al mismo tiempo. Esto era construido en plata, Melissa. ¿En plata? Las flautas. Sí, habían doble, sí, habían algunas que eran construidas en plata. Sí, y habían algunas... Tenía plata. Sí, sí, y también en madera también habían también uno de los instrumentos de viento de aquella época, pero que se entiende que se utilizaba más como para señales de ejército, eran las trompetas, tanto las trompetas que habían en espiral, las trompas, y también nosotros, o sea, entendemos que se utilizaba más dentro del ejército para dar señas, para dar señales dependiendo de lo que estaba pasando con ellos, ¿no? Y bueno, de percusión, Rey, sí, nosotros tenemos sonajas, varillas, sistros o platillos de metal. No habían instrumentos o sea, no se encuentran así tan membranófonos muy elaborados, como nosotros estamos acostumbrados a lo mejor a percibir en cuanto a instrumentos de percusión, sino que eran más campanas de bronce, platillos de mano, timbales de caldero de metal, y metal abundaba mucho entre los de la percusión es del África, los cueros. Sí, así. exacto. Era más, sí, realmente la percusión que había entonces tenía que ver más con los metales, en cuanto al material del que se producía. Okay. No era tanto no abundaba tanto como el cuero, por ejemplo. Y has mencionado algunos instrumentos, nos gustaría escuchar. Sí, claro que sí. Pues tengo precisamente una selección de cuerdas, de instrumentos de cuerda para mostrar. Y antes de escucharlo, hacer una pequeña anécdota. Nosotros podemos entender que en la música de aquella época, yo había mencionado que por los restos arqueológicos, por las pinturas, por las tablillas, nosotros sabemos cómo
cómo se tocaban. Bueno, pues muchas de las pinturas que nosotros tenemos también nos dicen cómo, que nos muestran a ellos sosteniendo diferentes instrumentos, cuántas cuerdas tenían esos instrumentos, qué forma tenían esos instrumentos, e incluso en qué tipo en qué tipo de actividades, de eventos se tocaban. Se tocaban. Un ejemplo es el estandarte de Ur. Pueden buscarlo, es una pintura que nosotros tenemos, que muestra una lira siendo tocada en un banquete de Victoria. Nosotros vemos en esa pintura una persona sosteniendo el arpa, que podemos apreciar que en la parte inferior tiene la forma de un toro, y también podemos apreciar que tiene un promedio de 10 cuerdas. Entonces, esos son restos que nosotros nos dicen cómo era la música en aquella época y cómo y en qué tipo de ceremonia se utilizaba. Ese Ahora, es el estandarte de Ur. De Ur, sí. Pueden buscarlo. Okay. El estandarte de Ur. Y ahora nosotros vamos a escuchar una selección de 3 instrumentos que eran los más utilizados en aquella época para interpretación musical. En este fragmento vamos a escuchar primero el arpa, luego la lira y luego el laúd. Interesante todos estos instrumentos. Melissa, ¿se utilizan algunos de ellos en la música actual? Es decir, ¿hay algunos artistas que hayan recuperado estos instrumentos, estos sonidos y lo hayan de una forma u otra mezclado con ritmos populares de este tiempo? Bueno, es algo que no solemos ver mucho en la música occidental. Nosotros vemos que la música occidental y la música oriental, vemos que son dos mundos diferentes, pero en la música occidental, que estamos ahora en la historia de la música occidental, nosotros vemos, los españoles, por ejemplo, han hecho han incorporado muchas de estas herencias, porque nosotros entendemos que la música, todo lo que es la música de la antigüedad, saben que con la expansión en sí, ha venido influenciando a diferentes culturas. O sea, esto que nosotros escuchamos en la música antigua de la civilización de Mesopotamia es parte de la historia de la música que nosotros conocemos, es parte de las raíces. Y a medida que los pueblos se van, por decirlo así, como conviviendo, se van juntando, va pasando un proceso de transculturación a través de los tiempos, nosotros vamos heredando estas cosas. Sí, nosotros podemos percibir en la música española de manera más, quizá más fuerte, estas influencias del tipo de música que nosotros vimos hoy, la música de la civilización antigua, de las civilizaciones de Mesopotamia, pero sí hay algo, y es que, por ejemplo, si se fijan en la armonía de eso que nosotros acabamos de escuchar, ya en aquella época hay registro de que se utiliza una escala diatónica, y de que también existía en aquella época la escala armónica, menor armónica, que es la que suena así. Lo que ¿se fija? Sí, totalmente. Entonces sí, lo que sí he visto normalmente
hay algunos intérpretes que, o sea, apasionados por también por este tipo de descubrimiento y que sí, que quizá no son las personas más famosas, pero que sí son buenos intérpretes. Por ejemplo, nosotros escuchamos a Michael Levy, que hizo la interpretación que mostré de la audición del himno a Nikal, y también a Peter Grindle, que hizo también la del poema épico de Gilgamesh, que son músicos que les apasiona este tipo de Son descubrimientos. músicos, pero son investigadores, son curiosos. Son Melissa Moya, curiosos. muchísimas gracias por este recorrido por la música en la antigua Mesopotamia. Sí, Bellísima, me eso es Muy bueno para encantó. rico meter ese recorrido. a Me nuestro encantó. cuerpo, al organismo, hay que meterle cultura, Ay, meterle sí. conocimiento, cosas diferentes, cosas que nos saquen de este diarismo y que nos inspiren a seguir investigando, a seguir despertando esa curiosidad por otras cosas, porque no somos los únicos. Somos los ¿Y por qué únicos. tú dices Y eso, esta Rey? época no es la única época que ha hecho grandes cosas. Rey, No, ¿tú te has hay otras enterado de algo que yo no civilizaciones. sepa? Es que hay ¿Te otras has enterado de civilizaciones. algo? Sí, Es me enteré verdad. de algo. Hay otras civilizaciones que han hecho mucho, que han hecho mucho. Y nosotros simplemente le hemos estado echando con el tiempo mucho polvo. Por eso es importante hacer esos reconocimientos a lo que existió, porque en algún momento, si tenemos suerte, en algunos miles de años, hablarán de una generación, Vamos a ver. y voy a dejarlo con puntos suspensivos ahí. Vamos a trabajar para que esos puntos suspensivos sean buenos. A Melissa continuación. Moya, muchísimas gracias por compartirnos hoy este tema tan interesante.